Justo, así que esperamos que estén con nosotros hasta las 7:25 de la tarde y arrancamos el programa con el espacio Enigma y Misterio. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de las psicofonías y para ello vamos a contar con un invitado a través del teléfono, pero un invitado de lujo, ¿no? Cuéntanos. Sí, así es, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP, sociedad reconocida a nivel mundial. Autor de varios libros como Psicofonías, Voces del Más Allá, Psicofonías, ¿Quién hay ahí? O su último libro que salió hace muy poquito, Guías de la España Misteriosa. Y este investigador pues lleva centrado precisamente eso, 25 años, ¿no? 25 años que se dice pronto, pero una dedicación pues muy exhaustiva, ¿verdad? Con mucha labor importante en el tema de la psicofonía, más de 25 años estudiando el fenómeno y cuenta en sus archivos con más de 60.000 pruebas psicofónicas, todas ellas pues estudiadas con rigor y demostradas, ¿no? Que son realmente pues registros auténticos y no son fraudes. Sí, así es. Bueno, son 60.000 psicofonías registradas que tiene y, como has dicho, estudiadas y analizadas, ¿no? Esto, bueno, pues demuestra la cantidad de años que lleva, bueno, investigando este fenómeno, ¿no? Y sobre todo decir la profundidad que tiene sobre estos temas, ¿no? Bueno, pues vamos a saludarle ya porque me dicen los compañeros que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Amorós, buenas tardes y bienvenido a Málaga en Antena, a través del teléfono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Es un placer aquí estar con todos vosotros. Buenas tardes, Pedro. No tenemos mucho tiempo, pero cuéntanos un poquito, ¿qué son las psicofonías? Bueno, la verdad es que sin tiempo es difícil de poder explicar porque es una cosa bastante compleja, pero podríamos decir que las psicofonías son voces arrancadas al silencio que no tienen una explicación normal, una explicación natural y que desde luego desde un punto de vista físico se graban, es decir, un momento dado, un silencio y ahí es cuando se obtiene una grabación extraña. A veces responden a preguntas, a veces incluso interactúan con el propio experimentador, bueno, pues diciéndole cosas, aconsejándole determinadas situaciones, ¿no? Es decir, serían como una especie de consejeros invisibles que se comunican mediante aparatos electrónicos tales como grabadores de voz, como cintas magnetofónicas e incluso en grabadores de memoria, ¿no? Sería más o menos eso, así grosso modo explicado lo que es la psicofonía. Has comentado que estas voces aparecen en grabadoras de mucho tipo, ¿no? Pues analógicas, digitales. ¿Cuál es la mejor a la hora de grabar psicofonías? Yo creo que cualquier sistema, Cristina, sirve. Como bien sabe, que bueno, que tú también eres una gran conocedora del tema y una gran investigadora, pues cualquier sistema nos va a servir para introducir lo que es el fenómeno psicofónico de una forma física y palpable, ¿no? Es decir, con un sistema analógico se obtienen psicofonías de un estilo y con un sistema digital de alta resolución o de alta fidelidad se obtienen psicofonías de otro tipo de estilo. Lo más importante de todo es que sepamos reconocer cuándo es una psicofonía y cuándo no es una psicofonía. Y el experimentador ahí es donde tiene que utilizar la máxima tecnología posible para saber distinguirlo, ¿no? Imagino que ha hecho referencia a distinguir esas voces humanas de esa psicofonía o esas psicofonías erróneas. Imagino que habrá unas distinciones entre unas y otras a la hora de analizarlas. ¿Qué características tiene la psicofonía cuando la intentamos analizar informáticamente? Es muy buena pregunta. Mira, para saber si una psicofonía es una psicofonía, lo primero que tiene que aplicar un investigador o un experimentador es la experiencia. Sin experiencia, por mucho que quieras saber, no lo comprendes. Yo he estado con muchos ingenieros de sonido, personas que controlan muchísimo el tema del sonido y bueno, pues desconocen lo que es el campo de la psicofonía. No pueden decir, vale, pues esto pueden llegar a ser voces que serían fácilmente reproducibles o falsificables, pero realmente no sé lo que son. Bien, la psicofonía se puede distinguir de muchas formas, pero desde el punto de vista fonográfico, una voz humana propiamente dicha, va en una frecuencia que está entre los 80 hercios aproximadamente y los 1210, 1300 hercios, que son vibraciones por segundo. Los 1300 sería la mujer, los 1200 sería el hombre más o menos, porque la mujer se sabe que tiene un tono un poquitín más agudo que el hombre, ¿no? Entonces, ese rango de frecuencias es muy característico. Es muy difícil, bueno, por decir imposible, que una voz humana se quede registrada en una frecuencia de 5 o 6.000 hercios, porque se sale
es cuando nosotros identificamos las psicofonías, cuando tenemos registros que están obtenidos en 11.500, en 13.000 hercios, en 18.000 hercios, y esto es lo que identifica técnicamente una grabación psicofónica de una voz humana para un investigador, yo creo que generalista, ¿no? Para un experimentado, evidentemente, la psicofonía, nada más escucharla, sabe si es una voz humana o no, por la experiencia de escuchar muchas ya, ¿no? Pero técnicamente se efectúa de este modo. Bueno, una pregunta que creo que es necesaria, que todos nuestros oyentes pues estarán interesados en saber cómo se producen esas psicofonías. He escuchado varias veces que una hipótesis que tiene es que sería una transformación energético-sonora. ¿Nos podrías contar un poquito cómo va esta hipótesis o de qué trata? Sí, es una hipótesis que yo establecí en el año 2001, la recogí en el primer libro mío, como motivo de muchos años de investigación y de muchas pruebas en las que me di cuenta de que efectivamente se había producido una transformación del sonido en muchas de las psicofonías. Para que nos entendamos bien, es como si yo, para hacer esta prueba, lo resumo todo en una palabra. Estaba experimentando un día o en un acto, estaba experimentando un día, estaba grabando psicofonías y cogí un papelito, acababa de estudiar, era tarde, y bueno, cogí un papelito e hice una pregunta, y mientras arrugué el papelito delante de un micrófono, pedí a las voces que por favor utilizasen el ruido ambiente para modularse. Y entonces en ese arrugar del papelito se escucha con toda claridad una voz, cómo va arrancando los armónicos, las vibraciones del ruido del papel, las frecuencias sonoras del papel para transformar su voz. Y eso es lo que a mí me dio pie a pensar para elaborar lo que es la hipótesis de la transformación energético-sonora, que ahora le estoy dando un pequeño vuelco, pero bueno, sigo manteniendo lo que es esa hipótesis. No olvidemos que es una hipótesis, no una teoría, y es importante recalcarlo. Y bueno, pues en ese sentido, desde ese prisma, la transformación se produce a nivel sonoro, es decir, en un ambiente donde hay multitud de ruidos, multitud de frecuencias audibles, de repente se forma una psicofonía. Pero atención, una psicofonía no es de este plano, supuestamente, porque nos movemos en un mundo de hipótesis. Entonces, si realmente no es de este plano, ¿de dónde saca la energía para transformar el sonido? Nosotros tenemos un aparato fonador que se compone pues de la boca, el paladar, la lengua, los dientes, la garganta, la laringe, etcétera, ¿no? Bien, pero las psicofonías o los productores de las psicofonías no. Entonces, ¿cómo llegan a modular esto? Esto es una de las preguntas que yo me hice, y la respuesta vino quizá argumentada en este sentido de el arrugar el papelito, ¿no? Esa transformación energético-sonora. De alguna manera, la energía sonora del ambiente se transforma, se modula y da lugar a este tipo de voces psicofónicas que aparentemente son de un origen desconocido, pero que tienen un soporte físico en nuestro plano, ¿no? Y ahí es cuando nosotros decimos que se ha producido una psicofonía. Esa transformación energético-sonora desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista normal del sonido. Lógico. Pedro, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Hemos dicho al principio que tiene registrada y estudiadas más de 60.000 psicofonías en estos 25 años de investigación. ¿Alguna de estas psicofonías tenía una clara intención para el que la escuchaba o una misión a hacer? Bueno, la verdad es que es la primera vez que me hacen esta pregunta, pero bueno, la considero interesantísima, Diego, porque además es que nos pone un poco en antecedentes de lo que es la psicofonía. Fíjate, yo tengo muchas psicofonías, la verdad es que no sé ni cuántos miles de psicofonías tengo, pero no lo mido por el número, sino por la conclusión que extraes de cada una de ellas, de si existe o si no existe algo, de si realmente está o no está. Mira, la mayor parte de psicofonías tienen un contenido, si no, yo no las tengo en cuenta. El contenido normalmente suele ser relacionado con los experimentadores, con los investigadores o con las personas. Tengo psicofonías que me han llegado a advertir incluso de situaciones extrañas. Tengo psicofonías que me han llegado a poner en la pista de investigaciones. Tengo psicofonías que incluso me han llegado a ayudar. Por ejemplo, mueve el tono, si no me voy, por ejemplo, ¿no? Es decir, tengo muchas psicofonías. La conclusión de todo sería que, en efecto, la psicofonía se produce de una forma espontánea, pero que interactúa con el lugar, con el experimentador, con el ambiente. Es como si ellos nos vieran. Y la verdad es que no sé quiénes son ellos, ¿no? Es como si los productores de estas voces
estuvieran totalmente informados de que estamos aquí, de que existimos, de que intentamos trabajar para ponernos en contacto con ellos, ¿no? Y cuando trabajas un poquito y cuando te preocupas un poquito, pues entonces es cuando realmente ellos, es como si abrieran un canal, ¡pam!, abren el canal y directamente empiezan las voces a sonar. Bueno, Cristina, no sé si tiene alguna pregunta más antes de escuchar las psicofonías que Pedro... Sí, bueno, yo, ¿sí? a mí me gustaría hacer una pregunta porque muchas personas de las que nos escuchan, cuando bueno, pues oyen hablar de este tema, pues se interesan por el fenómeno, por la grabación de las psicofonías y bueno, pues o por lo menos intentan hacerla. Pedro, ¿qué le recomendaría a esas personas que intentan grabar una psicofonía y que, bueno, pues de cierta manera, algunos son muy sugestionables, ¿no? La verdad es que sí, hay que llevar cuidadito. La psicofonía es un fenómeno muy sencillo de obtener, es muy complejo de estudiar y más complejo todavía de extraer una hipótesis. Para las personas que se intenten adentrar en este mundo, yo no voy a decir que no lo hagan, pero que indudablemente lleven cuidado, porque lo que has dicho es importante, la sugestionabilidad, ese estado sugestivo alterado que puede llegar una persona a tener o a detonar un efecto psicológico y contraproducente para la situación de la persona. Tenemos que ser muy cautos, porque no creo que todo el mundo esté preparado de momento, aunque no sabemos quiénes son ni qué son, pero no creo que todo el mundo esté preparado para escuchar una voz que presuntamente puede ser de un amigo suyo fallecido o de un familiar, ¿no? Puede ser muy fuerte, el impacto puede ser tremendo y se han producido a veces este tipo de cosas que se han asociado a voces de personas que hayan fallecido y desde luego las personas se han alterado psicológicamente y este es el único, digo, efecto un poco contraproducente que puede llegar a tener una voz. Cautela, mucha paciencia porque las psicofonías no salen a la primera y desde luego que vayan poco a poco, que no quieran tener psicofonías rápidamente. Yo recuerdo un caso donde vino un señor y me dijo: mire, señor Amorós, yo quería grabar psicofonías como usted, quiero que me diga el aparato, el micrófono, las cintas y todo, y las psicofonías que me van a aparecer. Y yo me quedé, extrañado, y digo, bueno, pero ¿y qué quiere hacer usted? ¿O tener ya miles de psicofonías o qué? No, hay que ir poquito a poquito y sacando la conclusión de cada uno de ellos, hay que familiarizarse. Bueno, pues para muestra un botón, si os parece, Cristina, Pedro. En este caso, Pedro Amorós nos ha facilitado 3 psicofonías. Vamos a escuchar la primera, que se llama Directo de los Muertos, que es lo que en principio se escucha en esta psicofonía. Pedro, ¿te parece que la escuchemos? Parece extraordinario. Esta psicofonía es muy curiosa porque yo estaba trabajando y de repente experimentando, claro, y dije, por favor, ¿podéis darme un mensaje desde vuestro mundo? Y la voz dice claramente, Directo de los Muertos. Pues vamos a escucharlo. Directo de los muertos, directo de los muertos, directo de los muertos, directo de los muertos. Bueno, la verdad que... Es una interesante psicofonía sí, y es, sí. además, de las típicas que tienen las características que hemos nombrado aquí muchas veces. La modulación, efectivamente, bueno, que Pedro sabrá mejor que yo, y que es bastante frecuente en este tipo de psicofonía. Tenemos una segunda psicofonía que dice Te he felicitado. ¿Hay algo que explicar antes de escucharlo en torno a esta segunda psicofonía, Pedro? Claro, digo, esta psicofonía es alucinante, a mí me encanta. Es un poquito más difícil de escuchar que la otra, ¿no? Pero es una voz de mujer muy cantarina que dice muy débilmente, te he felicitado, pero es que curiosamente esta psicofonía la grabé el día de mi cumpleaños, que es el 15 de agosto. Y bueno, fue curioso que el día de mi cumpleaños salga una voz de mujer que me diga, te he felicitado. Bueno, la verdad que qué detallista el espíritu que se metió en tu grabadora, ¿eh, Pedro? Sí, yo creo que sí. Detallista. Bueno, pues vamos a escuchar este Te he felicitado. Venga. Se escucha también, no es tan clara como la anterior, pero se escucha ese Te he felicitado. Y tenemos ahora una que es en inglés, dice Why said dead, que sería, pues, ¿por qué dijo muerto, no? Exactamente, ¿por qué nos llaman muertos? Y además es una de las cuestiones curiosas que uno se pregunta, ¿no? Cuando hacemos alusión a las voces siempre hacemos alusión al mundo de los muertos y tal, pero ¿por qué les tenemos que llamar muertos? Si realmente son los productores de las psicofonías, no están muertos. Quizá ellos definen la psicofonía, o la muerte, mejor dicho, como un cambio de estado. Entonces, ante la pregunta de ¿podéis darme un mensaje del mundo de los difuntos que yo realice? Bueno, pues una voz me dice en inglés, why say that? ¿Por qué nos llamas muertos? Venga, vamos a escucharlo.
Pues ahí está esa psicofonía, Why Said That. Bueno, Pedro, la verdad que tenemos que despedir ya el espacio, ¿verdad, Cristina? Se nos agotó el tiempo. Ha sido interesante. Sí, bueno, decir que ha sido un placer tenerle con nosotros aquí a Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP. Le recomiendo que visiten su página web www.el6.com, repito, www.el6.com, o su página personal pedroamoros.com. Allí pueden encontrar, bueno, pues diversos artículos sobre psicofonías y sobre otros temas del misterio. Y por cierto, que tenemos que felicitar a Pedro Amorós porque él tiene varios libros en el mercado ya publicados, pues fruto de sus investigaciones, de su estudio, y acaba de publicar un último libro que además lo tenemos aquí en nuestro plató, Guía de la España Misteriosa, editado por Libros Cúpula, y que bueno, es una recopilación de los misterios pues más llamativos, más interesantes de toda nuestra geografía española. Pedro, seguro que no lo hemos leído todavía, estamos a puntito ya deseando de leerlo, pero seguro que muy interesante, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Cristina, que desde luego, bueno, pues desde luego, y Cristina lo sabe, porque ella es un poco culpable de la publicación de este libro también. Y por eso yo creo que el mérito no es mío, el mérito, yo simplemente he sido el mensajero, ¿no? Lo bonito de todo es el mensaje que lleva, ¿no? Que es una guía que recorre, yo creo que España dentro del punto de vista del misterio, que España es muy bonita, muy misteriosa, muy milenaria y ancestral, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente da origen a la cultura y desde luego pues a este pequeño y humilde libro. Pues suerte con este libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, gracias por atendernos, por atender a Málaga en Antena, y hasta pronto. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cristina, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Y antes de la visita de Diego Oceano, que hoy no se la pierdan porque va a estar muy interesante, le ofrecemos un cuarto fragmento, esto va como en una serie, como en un culebrón, cuarto fragmento del concierto Manos Unidas 50 aniversario, que estamos dosificándolo y nos viene fenomenal el vídeo. Manos Unidas.